¿Se han preguntado ustedes qué hay detrás y más allá de los incendios? ¿Se imaginaban que en los cuerpos de bomberos existe una división de investigación de incendios y de explosiones? Bien, pues bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast y video podcast Bomberos Sin Límites, donde esta vez estaremos platicando con nuestros invitados de ese tema. Quédense con nosotros, estamos muy contentos de poder continuar pues presentándoles este proyecto. Y recuerden que estamos en el canal de YouTube, estamos en Spotify, en las plataformas de audio y también con microcontenido en las redes sociales. Así que quiero saludar a nuestro invitado de este episodio. Él es el comandante Jorge Eduardo Santillán, líder de la División de Investigación de Incendios y Explosiones de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Comandante, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me da gusto saludarte. Igualmente. Ya traíamos ganas de platicar contigo y con esta audiencia en este proyecto que es nuevo. Estamos arrancando, es el tercer episodio, pero hemos tenido una buena respuesta hablando de estos temas especializados que tienen los cuerpos de bomberos u otras instancias de emergencias, pero que también, bueno, son de interés para los ciudadanos. Así que, bienvenido. Tú lideras esta división en esta corporación. ¿Cuánto tiene la división? La división acaba de cumplir 7 años de formada. Se formó a raíz de la necesidad, pues, de conocer lo que ocasiona los incendios, con la inquietud o el espíritu de generar una clase de riesgo y poder dar o generar protocolos de prevención para que la gente conozca cuáles son las situaciones que ocasionan los incendios de manera común, para que ellos también puedan tener información y pues a su vez prevenirlos. Así es. Bueno, iremos platicando un poco más de esto y cómo es que lo hacen ustedes. Pero de manera general, comandante, bueno, ¿tú qué formación tienes y qué experiencia tienes y cómo, bueno, te invitan a participar en esta división? Así es, como investigador en incendios y explosivos, tengo 24 años ya de experiencia. Se crea la división aquí en Protección Civil. Entro primero como bombero, es el primer ingreso como bombero. Y con el tiempo, pues, me dan la oportunidad de liderar la división. Como formación inicial, pues, soy ingeniero mecánico eléctrico de la Universidad de Guadalajara. Tengo, aparte, formación, pues, en lo que tiene que ver con investigación de incendios. Soy miembro de una asociación internacional de investigadores y expertos en desactivación de armas explosivas. También soy miembro de una asociación internacional de investigador de incendios provocados. Así es. Entonces, la formación se va dando de acuerdo a pues al perfil que primero se busca dentro de la división y ya se le va dando la formación a la persona. Muy bien, vamos a abundar un poquito más de eso porque la gente probablemente ni se imaginaba que hubiera estas áreas o estos departamentos en los cuerpos de bomberos y menos lo que se estudia o lo que se tiene la capacitación que tiene que tomar para llegar a ser un investigador de incendios. Sí. Pero de manera general, comandante Santillán, ¿qué tan desarrollada está la investigación de incendios en México? Fíjate que estamos a muy buen nivel, porque de repente nos toca acudir a otros países en capacitaciones, en conferencias, en reuniones anuales, y platicas con los compañeros que están haciendo investigación en otro lado, y de repente toman como referencia lo que se está haciendo en México. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos varios tiempo dentro de la investigación. Desde 1973 se inició con las investigaciones de los incendios a nivel estatal. Y por lo tanto se permeó pues ahora los municipios con las divisiones. 73, está hablando de 50 años. De 50 años, efectivamente. En Jalisco. Ya investigamos lo que son los incendios para establecer las causas. Muy bien. Oye, comandante, pero ¿quiénes son? Dices, en México estamos avanzados en esa parte, pero ¿quiénes son los que investigan incendios en el país? Hablando de corporaciones o de instituciones. Sí, por ejemplo, estaba dentro de las fiscalías, hay divisiones de investigación de incendios. Después es en el nivel estatal. En nivel federal también existen peritos en esa materia que hacen investigaciones de explosiones. Y en nuestros niveles municipales, aquí en México, creo que nada más estamos nosotros y un estado del norte del país. Hacia eso quería llegar. Es decir, principalmente son las corporaciones de seguridad las que hacen esta tarea, pero los cuerpos de bomberos son muy pocos, ¿dices? Sí, creo que nada más somos dos. Nosotros y no recuerdo si es Monterrey o Chihuahua. Alguno de ellos es el que tiene la división también de investigación de incendios. Y bueno, pero definitivamente es necesario, ¿no? Que los cuerpos de bomberos... Claro, sí es necesario. ¿Por qué? Porque como te digo, el primer enfoque que se le da dentro de las fiscalías o entre los investigadores federales, pues nada más con fines de impartir justicia. Entonces, el enfoque diferente que se está dando aquí en los municipios es, aparte de conocer la causa, es
buscar el modo de prevenir esos incendios. ¿Sí me Claro. explico? Entonces, generar las condiciones y conocer las circunstancias que se combinan para entonces poder prevenirlos. Ujú. Ese es el enfoque principal. Bien, y es muy interesante. Aparte, sin embargo, no es tan sencillo, ¿no? Formar una división que cumpla con los requisitos, que tenga la capacidad, el entrenamiento para poder hacer estos procedimientos y que sean válidos. Nos irás contando un poquito más. Pero quiero preguntarte antes, justo, ¿por qué es importante hacer investigación? Ya nos decías brevemente, pero ¿por qué es importante y para qué sirve de manera en el enfoque de los bomberos? Un poco lo que ya señaló. Sí, primeramente es necesario conocer o realizar la investigación, primero para dar la formación a los compañeros que van a hacer el combate del incendio, para que ellos sepan qué puntos atacar y cómo atacar. De O sea, repente, el combate del incendio ya viene, ya te va a generar ciertas consecuencias para la investigación. Si llega un compañero bombero y abre a chorro abierto y que te da un barrido ahí de la zona, puede llegar a mover los indicios o puede llegar a incluso a desaparecerlos o a destruirlos. Entonces, primeramente, esa es lo más importante. Generar esa conciencia al momento de estar haciendo el combate del incendio para preservar el lugar lo más que se pueda. Entonces, de ahí ya entraría la división de investigación de incendios, que somos nosotros, para establecer una causa. Vamos entonces paso a paso. Cuéntanos cómo se hace la investigación de un incendio, generalmente como ustedes intervienen. De manera general, pues primero se hace la inspección. ¿En todos los casos es convocada la división o en qué casos sí, en qué casos no para hacer una investigación? De manera general, pues tendremos que evaluar. Si, por ejemplo, hay 4 factores que nos podrían obligar a acudir a una investigación. Primero, pues si hay pérdidas humanas. Después, si hay lesiones graves. La tercera, a petición de los particulares. Y la cuarta, si existe un seguro. ¿Por qué? Porque se ha logrado con la presencia de la división aquí en el municipio que el dictamen que se emite o la opinión que se emite por parte de la coordinación en cuanto a la división sea tomada para poder hacer válidos los seguros. Ya nos esperan a que haya un proceso legal en cuanto a fiscalía y que salga una opinión de qué lado. Entonces, es lo que se ha logrado con la implementación de la división. Un ciudadano podría... Un ciudadano que cuente con su seguro, con el dictamen que se emite por parte de la coordinación, es válido completamente para poder hacer efectivo ese seguro. Y ya no enfrenta el trámite que tiene que ser en la fiscalía. Que luego es un poquito más largo. Que son procesos un poquito más largos, efectivamente. Entonces, esos es los 4 factores que nos mueven para ver un incendio y poder establecer la causa. Muy bien. Llegan a la escena, que puede ser pues una fábrica, un negocio, puede ser una casa habitación, como decimos, algún comercio pequeño. Cuéntanos cómo es que se hace esa intervención. Sí, lo más importante, y quisiera yo aclarar ese punto, es que nosotros como investigadores no podemos dar una opinión en base a una fotografía. Es importantísimo que tengas a la vista el objeto sobre el que vas a dictaminar. Siempre, eso es importante. ¿Por qué? Porque puede darse la mala práctica, que ya pasó un incendio en algún lugar y de repente van y te traen fotografías y te dicen, oye, pues quiero saber qué pasó. Eso ya no se puede, para empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar en el lugar presentes y que el lugar sea alterado lo menos posible. Te digo, ya sea por las acciones de los compañeros de protección civil, ya sea por los bomberos o incluso por las mismas personas que de repente al desconocer que existe la división hacen remoción y lo que, pues, para seguir pues con sus vidas normales, ¿no? Entonces, eso es importante, que también los compañeros con nosotros llegan al lugar y le dicen a la persona, ¿sabe que existe una división? ¿Quiere usted conocer las causas del incendio? ¿Le sirve para algo? Y ya, si dicen que sí, pues entonces es cuando digo a petición de las partes. Así nos hacemos presentes. Entonces, lo principal es estar en el lugar. Una vez que estamos en el lugar, hacemos una inspección que se basa de lo general a lo particular. Nosotros trabajamos al revés. El incendio empieza en un punto y empieza a propagarse hacia las demás áreas, se puede decir. Se va extendiendo. Se va extendiendo, ya sea en la casa habitación, ya sea en la industria, ya sea donde se produce el incendio. Empieza a crecer. Y nosotros hacemos la investigación al revés, de lo menos dañado a lo más dañado. ¿Por qué? Porque generalmente sucede que en la parte donde están los más dañados es donde tenemos el punto de origen. Donde inició, efectivamente. Entonces, una vez que se establece ese punto de origen, viene la segunda parte. Hay que buscar qué fue lo que se prendió. Esa es la segunda parte. Establecemos el punto de origen y lo que sigue es establecer qué fue lo que se quemó. Por ejemplo, digo, quien ha estado en una escena de un incendio, a lo mejor no es tan complicado ir identificando
dices la parte menos dañada a la más dañada. Ujú. Pero quien nunca lo ha visto, ¿cómo lo van identificando? ¿Qué características hay para saber esa cuestión que dices, de lo general a lo puntual? Sí, el fuego, al ser un fenómeno físico natural, tiene ciertas características y te va dejando patrones de propagación. Esa es la situación que nosotros nos permite establecer un punto de origen. ¿Por qué? Porque tenemos que de lo menos dañado hacia lo más dañado es una manifestación propia del fuego, porque empieza en un punto y se empieza a expandir. Después, dependiendo de la estructura de las fincas, generalmente tienen losa, tienen techo. Empieza el incendio, empieza a generar vapores. Esos vapores nosotros les llamamos efectos convectivos, que por la convección empiezan a subir. Encuentran una oposición en la parte del techo y luego esos vapores saturan el área y dependiendo de la conformación van bajando, empiezan a bajar. Pueden encontrar a lo mejor una barda adyacente con una puerta que esté abierta y por ahí pueden liberar esos vapores. Esos vapores dentro de la estructura propia de la finca nos van generando ciertas marcas que la gente de repente nosotros las conocemos como yin o le decimos en ese sentido. Nosotros de manera técnica le llamamos horizontes de humo. Okay. Empiezan a bajar esos horizontes de humo y si se empiezan a propagar esos vapores hacia otras áreas de la finca, van a afectarla. Incluso pueden prender otros materiales que se encuentren a su paso a la hora de estar pues transitando por esas zonas, ¿no? Pero la afectación definitivamente es diferente en las zonas en donde se propaga a la zona donde tenemos el origen. Ya. Eso incluso es visible cuando en una casa o en una fábrica o una empresa donde el incendio se propagó a toda la casa, a toda la nave. Efectivamente, por eso es que tienes que tener la preparación. Okay. Porque no es lo mismo ver que observar. Okay. Entonces, por eso en la primera parte de la integración del documento ponemos observación del lugar de intervención. Es la observación porque no es lo mismo ver que observar. Claro. Si tú llegas y ves, vas a ver todo quemado. Pero sin embargo, si observas, vas a encontrar esas características que son las características propias de la propagación del fuego y te van a ir dando la pauta para llegar al punto. Bien, llegas entonces al punto donde inició el incendio. ¿Y ahí qué sigue? Ahí lo que sigue es ver qué prendió. Okay. ¿Qué fue lo primero que prendió? Ahí te va. Hay situaciones en las que tenemos un incendio por disturbio eléctrico y con el ataque de la extinción del fuego se nos mueven a lo mejor los indicios, pero ese punto ya es inamovible. El punto de origen ya es inamovible. Claro. Ya tenemos ahí. Entonces, si no conocemos, por ejemplo, o no podemos identificar lo que está en ese lugar, pues hacemos entrevistas, qué tenían en ese lugar, cómo estaba conformada la finca. Nos ha tocado asuntos en los que nos dicen que tienen un altar ahí y corresponde con el altar. Ahora con los Días del Muertos y todo las festividades que acaban de pasar. Y vas encontrando indicios relativos a los altares. Entonces es importante pues conocer también la configuración y te apoyas con las personas que estaban dentro de la finca, los moradores, no sé. Algunas personas incluso que no son de la finca, nos han tocado situaciones que son encargados, por ejemplo, en unas torres departamentales. Hay encargados, hay personas que se dedican al mantenimiento o que son arquitectos, que encargados de las... Ellos nos dan la pauta de ver qué es lo que estaba ahí. También otra acción que puede pasar es que el bombero, para mitigar el riesgo, retira los materiales. Ajá. En ese caso, nosotros tenemos la marca del punto de origen y lo que hacemos es buscar hacer la superposición de esos materiales que fueron retirados hacia el punto para corroborar que de ahí parten los daños. Ya. Una vez que tenemos identificado el punto de origen, empezamos a hacer la búsqueda. ¿Qué fue lo que prendió en ese lugar? Ya que sabemos qué fue lo que prendió, de ahí buscamos por qué se prendió, que es la tercera parte. Okay. Nosotros le llamamos fuente de ignición. Ya que encontramos la fuente de ignición, entonces ya podemos estar en condiciones de establecer una conclusión y decir una causa. Ya. Pues generalmente, vamos a entrar de lleno un poquito más adelante en eso, pero digamos, razones así como más comunes por las que se puede prender alguna... Sí, mira, por ejemplo, tenemos la sobrecarga de líneas eléctricas. Generalmente llegamos a vivir a una finca y tenemos ciertos contactos que ya están calculados, vamos a suponer, para la vida normal. Pero de repente va creciendo la familia y ocupamos poner una recámara en un lugar que no es una recámara y ponemos una cama. Ajá. Entonces hay que ponerle más la alimentación para los celulares, para la televisión, para la computadora. Y vamos creciendo esa instalación. ¿Cómo le hacemos? De manera improvisada. De manera improvisada estamos poniendo las extensiones. Esas extensiones están calibradas o calculadas para cierta carga y les vamos sobrecargando. Pero no solamente esa extensión, sino que la propia línea, que ya estaba diseñada para una carga, claro, le estamos sumando. Esa puede ser una de las razones. En la temporada navideña, tenemos los arbolitos de Navidad, las series, y las dejamos prendidas toda la noche.
Claro. Si te fijas, cuando lucen es en la noche, porque pues, en el día no se ven las luces. Ah, sí. Entonces, cuando sobrecargamos también las líneas. Otra situación que es más o menos común es la situación de los altares, que dejamos la veladora encendida porque pues estamos allí adorando al santo o a la persona pues a la que le estamos poniendo el altar y se queda sin supervisión. Llega a derramarse, llega a romperse el envase y nos puede ocasionar un incendio. Ya. Son de las cosas, cuando son accidentales es mucho más común ese tipo de situaciones, porque también hay incendios provocados de manera intencional. Ahí nosotros el procedimiento es exactamente el mismo, de lo general o particular, establecer un punto de origen, ver qué prendió, pero de ahí la conclusión es diferente, porque ya estamos hablando de una situación intencional. Y que pudiera ser provocado, puede ser provocado, intencional o de manera imprudencial también. Claro, sí, sí. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, la presencia de una veladora, Ajá. Es muy común que los niños pequeños, como no miden el riesgo en cuanto al fuego, empiezan a jugar con la lumbre, tal cual, con el fuego. Entonces, de repente, es muy común que el pequeño va y agarra una hoja de papel y la acerca a la fuente del calor y prende y por ahí la va tirando. Ha llegado a situaciones en que ha habido personas que fallecen por esta situación. Y entonces ahí hablamos de un incendio provocado, pero no está provocado de manera intencional, como me estás ahorita haciendo la mención. Y tenemos esa diferencia. Hay incendios provocados e incendios provocados de manera intencional. Claro. Así es. Muy bien. Estamos platicando con el comandante Jorge Eduardo Santillán. Él es líder de la División de Investigación y Explosiones. ¿Incendios y explosiones? Ajá, de nuestra Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, en este tercer episodio de nuestro podcast Bomberos Sin Límites. Y estamos platicando un poquito de qué hay justamente detrás de los incendios, qué provoca los incendios, o saber el origen justamente de los mismos y con objetivos que tienen que ver muchas veces con fortalecer la cultura de prevención a raíz de los resultados de estas investigaciones que ellos realizan y también como pues respaldo o sustento para temas jurídicos o legales o incluso de temas de seguros que la ciudadanía necesita, bueno, hacer válidos. Comandante, preguntarte, decías cuando hay víctimas o fallecidos, ¿qué cambia de la investigación y qué tanto trabajan ustedes de la mano con esas otras instituciones, por ejemplo, como los servicios forenses? Sí, mira, cuando hay una persona o personas fallecidas en el lugar, el procurador de justicia, en este caso la fiscalía, de manera obligatoria solicita servicios periciales, que en este caso sería ciencias forenses. Entonces trabajamos de manera conjunta con ellos para que lleguen, hagan la fijación, sobre todo de lo que viene. ¿Ellos entran primero? Sí, entran primero, hacen lo que tiene que ver con la fijación, el levantamiento de los cadáveres, y una vez que levantan, entonces ingresamos para hacer la inspección. Puede ser incluso con ellos mismos o de manera Eso te iba a independiente. preguntar, ¿qué tanto trabajan de la mano y de qué dependería? Ajá, pues no, ya estando en el lugar, pues se decide. Si no altera la actividad de cada uno de los dos, pues entramos los dos. Y si no, pues trabajan ellos en primer lugar sin alterar y luego ya entramos nosotros también para hacer la investigación. Es la única variación que hay. Bien, ¿y los resultados se emiten de la misma manera? Es decir, ¿se emite un dictamen al final? Así es, al final tiene que haber un dictamen. A ver, perdón, ahí nos cortamos, en esa parte no concluimos. Hacen ustedes ya su investigación, donde se inicia el incendio, qué se prendió, por qué se prendió, y luego qué sigue posteriormente para ya llegar al resultado final. Sí, se pueden, ya te traes la información a la oficina, revisas, documentas, buscas o hipótesis, porque es importante descartar otro tipo de situaciones que pudieran haber ocasionado. Descartas y ya estableces tu causa. Una vez que tienes tu causa, entonces ya generas tu documento y se entrega. Nosotros, en el caso de coordinación municipal, lo entregamos a la Dirección de Operaciones, que es de quien dependemos. Y ya Dirección de Operaciones se encarga de proporcionarlo si lo solicita el usuario, el ciudadano. Él se encarga después ya de hacer el trámite para otorgar el documento. Puede ser también que parte de la fiscalía solicite el resultado de ese dictamen y también se le entrega la copia del mismo. Eso te iba a decir. Ahora, porque ya puntualmente los servicios forenses o ciencias forenses, ellos determinan quizá la causa de la muerte, ¿no? de la víctima, pero ¿en qué momento se puede cruzar tu dictamen para que ellos también saquen sus conclusiones o tengan información para...? Sí, también es importante porque cuando se genera la carpeta de investigación, pueden meter todo lo que existe en el documento y quizá después se solicite la causa de muerte. Entonces a la persona que va a hacer el estudio se le proporciona esa información para que él haga su estudio o lo que le corresponda y entonces pueda establecer.
Entonces es información que nunca sobra, sino sin embargo, les ayuda pues para la dictaminación. Uh-huh. Okay. ¿Cuáles son los casos, y no necesariamente hablemos pues de casos trágicos, pero sí los casos como que a ti te han marcado o que han demandado a lo mejor incluso más trabajo, de casos de investigación de incendios que te han tocado en tu carrera, comandante? Pues ha habido muchos, porque por ejemplo, de repente llegamos a un evento en el que es en un patio de servicio de una casa y aparentemente es muy sencillo, pero por la situación de los materiales, porque también es muy importante, si te fijas, todos somos muy acumuladores. Tenemos un área de patio y tenemos ahí en la lavadora, tenemos anaqueles, tenemos ropa, tenemos el jardín, tenemos lo que puede, incluso hasta muebles dentro de la propia. Se llega a dar el incendio y se quema todo el material, o la gran parte del material. A la hora que vamos a hacer la investigación, llegamos y vemos un espacio pequeño, decimos, pues va a estar fácil. Y a la hora de empezar a buscar indicios, resulta que el material que tenían de plástico se derritió completamente y nos crea una capa densa de material. Y para buscar dentro de ese material, pues entonces hay que romper, desintegrar y pues, separar los componentes para poder encontrar una cosa. Y por pequeño que sea, nos puede llevar 1, 2, 3, hasta 2, 4 días, no sé, en asuntos pequeños. Hay otros asuntos más grandes que obviamente, pues también por las propias dimensiones del lugar, llega a haber colapso incluso de las estructuras, quedan a nivel de piso. Entonces, en esos casos, nos tenemos que coordinar para hacer la remoción. Y es una remoción. De manera cuidadosa. Es una remoción programada y controlada con la presencia pues del personal para que hasta cierto punto remueven, buscamos. Y nos estábamos hablando aquí incluso de semanas de investigación. Entonces sí ha habido situaciones que por pequeñas que sean nos causan la misma. Y casos raros o extraños, Juante, que parecía una cosa y que luego resultó otra, o que se fueron con una finta, por decir así, creyendo que podía ser por acá y resultó al final otra cuestión. Fíjate, hay situaciones que de repente te pueden generar un cierto conflicto, pero son los que se generan a veces por fuga de gas. Porque cuando hay una fuga de gas, puedes tener el efecto de la explosión, puedes tener efecto de un flamazo y puedes tener efecto de un incendio. Son varios fenómenos que ocurren, ¿verdad? Que ocurren de esa fuga de gas. Pero a veces es la combinación de los tres. Así es. Son los que se complican un poquito más, que de repente tú estás inicialmente con tu teoría de que no, tenemos un incendio. Haces la investigación y luego te das cuenta que no, que los efectos pueden ser de un flamazo, y ahí es cuando empiezas a buscarle, y al final de cuentas te das cuenta que fue una fuga de gas que una vez que incendió provocó un flamazo y después se vino el incendio. Entonces sí, las hipótesis, por eso es que te digo que se tienen que ir descartando para poder establecer la causa lo más apegada a la realidad posible. Pues es muy interesante. Decíamos, ¿quiénes son los que se dedican a esta tarea? ¿Qué perfiles tienen? ¿Cómo están capacitados? Sí, ¿qué formación tienen? Pues inicialmente dentro de la división requerimos que sean ingenieros, que tengan pues formación de ingenierías. ¿Por qué? Porque vemos situaciones que tienen que ver con la física del fuego, que es una materia natural, una ciencia natural. Tenemos que ver con termomagnética, termodinámica. Tenemos que ver también con sistemas eléctricos, sistemas de producción. Entonces, la orientación de la ingeniería te da esa pauta, te da esa formación a lo mejor inicial. También de repente tenemos personas, por ejemplo, que vienen de escuelas que son de criminalística, de criminología, porque obviamente dentro de la investigación se aplica la criminalística. Se aplica la criminalística porque para los procesos de investigación pueden incluso incorporarse pues a las divisiones, pero la principal que nos pedimos es la ingeniería. Después, ya que están dentro de la formación, se va capacitando en cada una de las materias. Porque como te digo, investigamos incendios, investigamos explosiones y también investigamos lo que tiene que ver con explosivos. Entonces, cada una de esas ramas debe de tener su propia formación y debe dominar la persona que está pues haciendo la investigación. Entonces se les da la capacitación una vez que ya te das cuenta del perfil que traen inicial y ya se les encamina. Ya, en el caso de la división de la coordinación municipal aquí en los bomberos, Protección Civil y Bomberos de Zapopan, ¿cuántos compañeros son del área y son estos perfiles los que nos mencionan, los que tienen, verdad? Sí, somos 6 los que conformamos la división. Tenemos ingenieros mecánicos eléctricos, ingenieros en comunicaciones electrónica y una licenciada en criminalística y un licenciado en seguridad pública. Ok. Son los que tenemos así. Es
como es interdisciplinario, Así es. nos vamos complementando en cuanto a los conocimientos. Y tienen también una parte del conocimiento bomberil, me imagino, ¿no? Así Me es. acuerdo con antes que coincidimos en la academia. Sí, nos tocó estar en la academia. Ajá. Y eso nos dio mucha luz también porque... ¿Cómo viviste esa parte y cómo justamente te complementó? Ajá, tu sí, experiencia? fue una situación que al principio me parecía así como que, ¿y esto para qué, no? Pues si yo soy investigador, ¿qué tiene que ver con lo que yo hago? Oye, lo hay obligados por el comandante Gustavo, ¿no? Así es, y el comandante quizá, saludos que ve. La situación es que al principio decimos, bueno, ¿y para qué, no? O cuando menos en mi caso, yo decía, ¿para qué esto? Resulta que te enseñan manejo de escaleras, los manejos de los extintores, el combate, las herramientas y todo el proceso que hace un bombero al momento de llegar a combatir el incendio. Así es. Entonces te das cuenta que ellos también dentro de su actuar te pueden ayudar o te pueden dar en la torre con tu investigación. Así es. Y de ahí viene pues ya la formación, ya cuando tienes el entorno, que conoces el entorno, entonces de ahí nace la necesidad de hacer una capacitación para los compañeros y decirles, mira, el trabajo se puede hacer en esta forma y nos beneficiamos tanto tú como yo en la investigación. Muy bien, y han hecho una chamba en ese sentido, ¿verdad? De preparar un curso, una formación que se ha dado aquí y en otros lados. Sí, hemos tenido la oportunidad pues de trabajar primeramente aquí con nosotros para, obviamente, pues para tener el respaldo de los compañeros en cuanto a las actividades de extinción, pero también hemos participado en otros municipios, hemos ido a dar esa capacitación. ¿Por qué? Porque ahorita ya estamos pues en la intermunicipalidad, pero en algún momento también se nos requirió el apoyo para realizar investigaciones en otros municipios cuando todavía no teníamos esa modalidad. Así es. Y nos enfrentábamos con eso, que los compañeros llegaban y le daban con todo al lugar y de repente ya no teníamos los elementos suficientes para dictaminar. Y ya con la capacitación entonces empezó a ser un poquito más adecuada la forma que intervienen en los lugares. Sí, no. Y que probablemente era, desde el punto de vista del bombero, pues él estaba acostumbrado a combatir parejo, ¿no? Sí. Y a lo mejor era eficiente a la hora de apagar pronto el incendio, usando X cantidad de recurso de agua, pues, pero a lo mejor decía, pues así estaba bien, no se pensaba en esta otra tarea que es importante realizar, que es donde ustedes intervienen y ya de manera... Al igual que nosotros, cuando ingresé a la formación de la academia, yo también dije, ¿para qué quiero esto, no? Y ya te das cuenta que efectivamente todo el conocimiento viene de la mano, ¿no? Y va dando, pues, va encaminado un propio resultado. Sí, oye, comandante Jorge, incluso sé que han investigado incendios forestales. Así es. Que los han requerido. ¿Cómo ha sido esa parte? ¿Te había tocado a ti investigar incendios forestales? No, fíjate que no, hasta que llegué a la coordinación. Ajá. Sí, y las primeras veces, lo voy a decir de manera sincera, llegaba y me decían, ¿cómo ves? Pues todo quemado. Todo quemado, ¿por qué? Porque pues el fuerte de la división o para lo que estaba diseñada para los incendios estructurales, donde tenemos pues los confines, tenemos límites y en un incendio forestal es muy diferente. Tenemos también los factores y los patrones de propagación del fuego son muy similares. Pero aquí interviene otra situación, por ejemplo, los cambios de viento, las pendientes, las ascendencias. Eso va haciendo ciertos movimientos del fuego que no son usuales dentro de la investigación. En estructuras, así es. Entonces, esa fue otro campo de oportunidad, pues, para mejorar y para aplicarte, pues, obviamente, para resolver, porque ese es nuestro trabajo. Sí. Nuestro trabajo es, tenemos el problema, hay que resolverlo, no al revés, no generar el problema. Sí. Entonces sí es una situación muy importante y que nos ha servido mucho. De los que tenemos ahorita en la división, a 4 nos ha tocado estar dentro de los incendios forestales y pues pegarle pues para establecer. Y bueno, de manera ahí general es también, como ya nos has platicado en un incendio, en la investigación de un incendio en una casa, pues es igual, ¿verdad? Tratar de encontrar el punto de origen. Así es. Sí, el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque está basado en el método científico. Entonces, siempre vamos de lo general a lo particular, como te decía, del menor daño al mayor daño. Te digo, en los incendios forestales, de repente sí pueden cambiarte las trayectorias de propagación. Pero ¿qué ventaja tenemos nosotros? Que como tenemos aquí al cuerpo de forestales, al momento de que se reporta el incendio, ellos nos pueden solicitar la investigación. Ya. Y llegamos antes de que se propague de manera general. Entonces la situación de la búsqueda, del área de búsqueda, se reduce al área de la que se combate al principio. Y es una información muy importante para nosotros, porque has visto que hay incendios que duran días. Sí, días. Sí. Y cientos y miles de hectáreas. Exacto. ¿No? Entonces, imagínate, buscar entre todo eso sin tener ese apoyo, pues sería un poco más difícil. Sí. No, pues valioso el
el trabajo y muy interesante conocer, comandante Santillán, de la labor que ustedes hacen. Hay un punto que me parece importante destacar. Está ya conformada también la División de Investigación de Incendios y Explosiones en Guadalajara, ¿verdad? Así es, sí. Y que incluso formado por parte del equipo que estaba aquí colaborando. Cuéntanos un poco esa parte, porque trabajan en conjunto, ¿no? Claro, sí, como te decía, en algún momento nos llegaron a solicitar la intervención en otros municipios como investigación de incendios, nada más de aquí del municipio. Se viene la situación y se da la formación de la nueva División de Investigación en Guadalajara. Y obviamente, pues quien tenía que estar al frente tenía que ser una persona que ya tuviera la experiencia. Uh-huh. Porque no vamos a poner a puras personas nuevas, porque pues el proceso es mucho más tardado, hay que dar capacitación y pues va a demeritar un tanto lo que viene siendo el resultado, ¿no? Uh-huh. Entonces, un compañero que aquí mismo que nosotros, pues es comisionado para estar al frente en aquella división. Uh-huh. El compañero también ya tiene formación de varios años dentro de la investigación. Entonces, de repente, incluso podemos coincidir en un escenario, ya sea en Guadalajara, ya sea aquí en Zapopan, ya sea en cualquier otro municipio. ¿Por qué? Porque se pide el apoyo y pues trabajamos de la mano. Así es. Y bueno, en esta colaboración que se da bajo la coordinación intermunicipal, como dices, de Protección Civil y Bomberos para Zapopan y Guadalajara. Pues muy bien, comandante Santillán, interesante conocer esta parte. Buscamos que estas entrevistas, estas pláticas, lleguen desde luego a otros cuerpos de bomberos del país o de otras partes de Latinoamérica. Y bueno, esperamos que esto contribuya también a que pues ellos seguramente lo ven, pero a veces, ¿por qué, comandante, no tienen muchos cuerpos de bomberos estas áreas? Mira, principalmente yo lo atribuyo a la formación, porque si te fijas, todo lo que tiene que ver con el cuerpo de bomberos va enfocado únicamente al combate y extinción del incendio. Entonces, como la formación inicial va encaminada directamente a eso, pues como que no se da el brinco. Ajá. No se da ese brinquito para llegar a lo que es la investigación. Y por eso es que pues, se requiere de gente que ya algo le halle para que vaya y forme la división y a su vez pues permea a los demás compañeros, ¿no? A los que vayan siendo integrantes de las divisiones. Uh-huh. Entonces considero que sería eso. Muy bien. Pues bien, vamos a concluir esta primera parte de la entrevista platicando hoy acerca de lo que es la investigación de incendios y explosiones, qué hay detrás de los incendios o más allá de los incendios luego de que los bomberos apagan el fuego. Bueno, la tarea no termina ahí. Hay gente especializada como el comandante Santillán y su equipo que hacen un trabajo posterior para poder saber qué originó ese incendio, tener información valiosa que ayuda a tomar decisiones, que ayuda a comunicarle a la gente cómo pueden evitar los incendios. Nos llegan tus reportes mensuales, comandante, donde justamente se muestra un poco de la incidencia y que nos ayuda a encontrar patrones de lo que está sucediendo y que la gente pueda tomar acciones preventivas. Entonces, en todos esos sentidos, es valiosa la labor que ustedes realizan. Te agradezco, comandante Jorge Eduardo Santillán Velázquez, líder de la División de Investigación de Incendios y Explosiones de aquí, de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, que ya hemos platicado esta tarde, que hayas venido a nuestro podcast Bomberos Sin Límites. Pues muchas gracias y encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. Y a ustedes, amigos, los esperamos en un próximo episodio. Recuerden que nos encuentran en YouTube, estamos en las plataformas también de audio y en microcontenido a través de las redes sociales. Dejen sus comentarios y, por supuesto, también compartan todo esto con quien crean que le pueda servir y le pueda interesar. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos pronto en un próximo Bomberos Sin Límites.